Dios te bendiga y Dios bendiga, amado. Hoy queremos hablar sobre el pecado. El pecado nos avergüenza. ¿Y por qué nos avergüenza el pecado? Vamos a poner ejemplo. Cuando nosotros hagamos algo oculto, estamos con una mujer que no es la nuestra, o tomamos algo que no es nuestro, o hacemos algo que nos avergüenza ante la sociedad. ¿Por qué lo ocultamos? ¿Por qué lo ocultamos? Porque trae vergüenza a nuestra vida, porque trae humillación a nuestra vida. Y por eso vemos que ese pecado se oculta. Pero ese pecado, ocultándolo en nuestra vida, ¿qué trae? Trae maldiciones. Porque mientras estamos en pecado, estamos separados de Dios. Estamos separados de su presencia. Y encontramos personas que están en la iglesia y están cometiendo adulterio oculto, pero están en la iglesia. Están haciendo cosas erradas, pero están en la iglesia. Pero eso los tienen escondido. Y mientras estén escondidos, ¿qué pasa? Eso está consumiendo a la persona. ¿Por qué? Porque tiene temor de que ese pecado salga a la luz. La Biblia dice en Hechos 4:13 que Pedro y Juan, cuando le insistieron que no hablara en su nombre, ellos juzgaban si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Y el punto es que cuando nosotros estamos callando, estamos obedeciendo a los hombres, pero estamos rechazando al Señor. Si buscamos en el Salmo 32, sabemos la historia de David con Betsabé. Sabemos que David, el pecado grande que hizo David al tomar la mujer de Uría, luego embarazar a esta mujer, luego llamar a Uría para cubrir su pecado. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Que no podemos, Dios no puede ser burlado. Y vamos a ver que cuando ocultamos pecado o cuando estamos pecados, ese pecado trae consecuencias a nuestra vida y a la familia del entorno. Bendito sea el nombre de Dios. Miren qué dice la palabra de Dios en el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué la persona tiene miedo en declarar su pecado? Porque la persona, cuando se enteran las otras personas que el hermano ha fallado, ¿qué hace la persona? Comienzan a criticar, comienzan a murmurar. Y algo que tiene el hombre es que el hombre no perdona. Encontramos a David, que mientras Dios perdonó a David y a Betsabé, el pueblo nunca pudo perdonar. Y así pasa con las personas. Cuando viene una prostituta y se convierte a Cristo, esa vergüenza sigue estando en la imagen de cada hombre y de cada mujer, pero ante Dios ha sido borrada. Pero hay personas que prefieren estar en paz con los hombres y en contra de la palabra del Señor. Y David dice aquí, bienaventurado el hombre, aleluya, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahí es que está el punto. Hay muchas personas que están viviendo en el engaño, que aparentan estar bien, que aparentan no estar en pecado, pero están mal. Por esa razón es que el pecado nos avergüenza, porque trae vergüenza al hombre. Bendito sea el nombre de Dios.
Porque muchas veces están haciendo cosas ocultas. ¿Y qué creen? Piensa que nunca va a ser descubierta. Pero ante los ojos de Dios, todo está, aleluya, desnudo. Aleluya. ¿A dónde irá? ¿A dónde se esconderá el hombre? ¿A dónde se esconderá? No. La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Que David decía, ¿a dónde iré? ¿En dónde me esconderé? Jonás intentó huir, esconderse, pero Dios lo estaba viendo. Y aquí dice David, en el Salmo 32, en el verso 3, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. O sea, mientras su pecado estaba oculto, él estaba mal. Mientras su pecado estaba oculto, él no podía orar. Él había perdido la comunión con el Señor. Él había perdido, estaba separado. Y por esa razón, él dice, mientras callé, aleluya, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque mientras estamos callados, no tenemos paz. No hay paz en nuestro corazón. Y por eso ese pecado trae vergüenza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque primeramente, al no orar no tenemos paz, no tenemos una comunión. Si partimos en ese momento o morimos en ese momento, no vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y es necesariamente que el hombre reconozca sus pecados, como hizo David. La Biblia dice, gloria al Señor, la Biblia dice en Josué 7:10, hablando, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, Acán, Dios había dado mandato, tomen la ciudad, pero no toquen nada de lo que hay ahí. ¿Pero qué hizo Acán? Acán vio oro, Acán vio túnica. ¿Y qué hizo? Concibió este pecado, no solamente concibió este pecado, tomó ese pecado, lo trajo a su casa y lo ocultó en su casa. Así que por esa razón Dios ha estado ministrando, porque hay personas que tienen pecado oculto en su casa. Oculto en su casa con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos. Aleluya, que lo tienen, y mientras ese pecado está en casa, no van a poder caminar, no van a poder dar fruto, no van a poder salir hacia adelante. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice en Josué 7, del verso 10 en adelante? Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también ha tomado de anatema, y hasta ha hurtado, ha mentido, y aún lo ha guardado entre sus enseres. Todas estas cosas por un pecado. Y ese pecado, ¿qué pasó? Toda la congregación fue afectada por ese pecado. No solamente toda la congregación, sino la familia de Acán, todo lo que tenía. Vemos al final que Dios mandó a destruirlo. Hermano, saquemos esa vergüenza de nuestra familia, ese pecado, saquemos esa vergüenza de nosotros mismos y vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar el rostro del Señor. Porque fíjese que dice ahí el Señor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. O sea, Dios está diciendo
aunque tú luches y luches, no podrás salir hacia adelante. Y no solamente, aleluya, la espada del enemigo se va a volver contra ti. Aquel enemigo que tú constantemente vencías, que tú constantemente humillabas, que tú constantemente, aleluya, lo vencías, ya no podrá, dice el Señor. El Señor está diciendo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, aleluya, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Dios está diciendo, yo no voy a estar más contigo. No voy a estar contigo. No voy a apoyar ese pecado. Es necesario que destruyamos ese pecado, que saquemos a la luz ese pecado, que confesemos ese pecado. Porque ese pecado no solamente está trayendo vergüenza a mi vida, está trayendo vergüenza a mi familia, está trayendo destrucción a mi familia. Y no solamente que ese pecado lo tenemos escondido en nuestras casas, callado, y aparentamos santicos. Pero el Señor está buscando que nos volvamos al Señor. ¿Quiere que Dios esté contigo? Vuélvete a Cristo. Y Él está diciendo aquí, bendito sea el nombre de Dios. Israel dice, anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Wow. ¿Cómo habla el Señor? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Cómo Dios nos está hablando para que nos acerquemos, para que comencemos a sacar ese pecado que de una u otra manera está destruyendo mi casa, mi familia. Y vemos aquí en el Salmo, en el Salmo 32, que entonces en el 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está diciendo, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Aleluya, mis huesos, mi gemir, de día y de noche. ¿Por qué? Porque David había entendido que estaba desamparado. David había entendido que había pecado delante de Dios y que su pecado, aleluya, había hecho mucho daño, no solamente a él, sino a las personas que le rodeaban. Y vemos aquí, bendito sea el nombre de Dios, que, aleluya, y a la casa que Jehová tomare, dice aquí, y el que fuere sorprendido en anatema será quemado. Oiga la sentencia. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por su tribu, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los Sera por los varones, fue tomado Sadí, y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Camil, hijo de Sadí, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale la alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto valioso, babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aleluya. Fíjate todo lo que este señor había hecho y cómo lo había ocultado.
para esconderlo del pueblo. Y mientras él pensaba que estaba bien, ese pecado estaba afectando y avergonzando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había caído, había perdido la batalla. Y de esa batalla de Ai, dice la palabra de Dios que 36 varones perdieron la vida por causa de un pecado, hermano. Pero si vamos a la vida de David y buscamos en segunda de Samuel, en el capítulo 11, encontramos que David toma a Belsasar. El pecado lo encubre. Y ya tiene 10 meses encubierto, pero dice que luego vino palabra de Jehová. ¿Y cuál fue la palabra de Jehová? Porque David pensaba que ya todo le había salido bien. Y así pensamos muchas veces que tenemos el pecado oculto y tenemos tiempo y pensamos que todo está bien. Pero Dios está mirando. Dios sabe lo que tiene oculto. Y mientras más callamos, mientras más lo ocultamos, peor es. Mejor es hoy venir a la presencia del Señor y pedirle: Señor, perdónanos, límpianos, quite lo oprobio de nuestras vidas. Porque mire qué dice la palabra del Señor. Y vino, aleluya. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y tu señor además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dice el Señor: ¿por qué pues no tuviste en poco la palabra de Jehová? Oiga lo que está diciendo el Señor. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios para cometer un pecado, estamos teniendo en poco lo de Dios. Estamos desechando la palabra de Dios. No estamos actuando con temor. Y aquí el Señor le está diciendo: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Le está diciendo el Señor: ¿por qué tuviste en poco? Aleluya. Haciendo lo malo delante de sus ojos, Uría Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. Aleluya. Con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Se ha preguntado usted por qué hay muchas familias que llegan con consecuencia, muerte, tragedia y cosas? ¿No se ha preguntado eso? Aquí dice la Biblia que por causa de ese pecado, de esa vergüenza, aleluya, vino una sentencia para la casa de David. Y esa sentencia era que la espada no se iba a apartar de su familia y que de su misma familia se iba a levantar la espada. Fíjate, por un pecado que él quiso ocultar. Por eso digo que el pecado nos avergüenza. El pecado al hombre lo que trae es vergüenza. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que se escondió. ¿Por qué te escondiste? Porque si el pecado no es nada, ¿por qué te anda escondiendo? ¿Por qué anda escondiendo lo malo? Si dice, estoy en la iglesia o soy cristiano, porque hace cosa mala a oculta. La Biblia dice que el Señor declaró una palabra para David, que la espada no se iba a apartar de su familia y que de su misma familia se iba a levantar la espada. Y luego podemos ver, 22 el nombre más adelante, cómo Amnón toma a su hermana y la viola. O sea, Amnón toma a su media hermana y la viola. Luego, ¿qué pasa? Aleluya. Absalón, al ver esto, ¿qué hace? Mata a Amnón, cumpliéndose la palabra que el Señor había declarado, que de la misma casa de David
se iba a levantar la espada contra su propia familia. ¿Por causa de qué? De un pecado. Por eso digo que el pecado no se avergüenza, y el pecado lo que trae es tragedia y angustia. Por eso, en este día, debemos meditar en la palabra del Señor y volvernos a Cristo y pedirle al Señor que nos perdone. Porque somos pecadores y débiles, hermano, pero no vamos a ocultar pecado. Vamos a declarar. Y luego, como vemos, que Absalón toma venganza matando a Amnón, hijo de David y hermano de Absalón, cumplirse la palabra. Luego vemos a Absalón, que se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Aleluya. Y Amnón, Salomón, se levanta contra su propio padre. ¿Por qué? Por causa de un pecado. Porque el pecado trae consecuencias y afecta a toda la familia que está alrededor, a toda la persona que está alrededor, así como Acán pecó. Acán no solamente trajo tragedia a su casa, trajo tragedia a toda la congregación. Y 36 hombres perdieron la vida contra Ai. ¿Por culpa de qué? De que Acán había tomado plata, oro, enseres y lo había escondido en el medio de su casa. Y por eso es necesario que en este día nos levantemos y saquemos todo lo que hay en nuestras casas y lo echemos fuera y pidamos perdón en el nombre de Jesús. Porque es tiempo de preguntarle al Señor: Señor, límpiame. De pedirle al Señor que nos limpie con hisopio. Porque somos pecadores. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos luego también cómo también después, aleluya, Ananías, hijo de David, se levanta contra Salomón, y al final Salomón tiene que tomar la espada contra su propio hermano. Hermano, es tiempo de reflexionar y ver qué está pasando en nuestras vidas, en nuestra casa. Porque Dios quiere que limpiemos nuestras casas para que haya en nosotros misericordia y podamos encontrar el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Si volvamos al Salmo 32, aleluya, si buscamos el Salmo 32, la Biblia dice, sigue diciendo, entonces David dice en el 5, mi pecado declararé. Ya David había tomado una decisión. David había tomado una decisión. Hasta este momento su pecado estaba oculto. Él pensaba que estaba oculto. Pero él dice que mientras él cayó, su alma estaba seca. Aleluya. Porque de día y de noche se agravó sobre él su mano. Y dice, y mientras cayé se envejecían sus huesos. Entonces, pero en el capítulo 32 de verso 5 dice, mi pecado te declararé. Aquí él comienza, reacciona. Y él dice, mi pecado, yo voy a declarar mi pecado. Yo no voy a seguir ocultando mi pecado. Y aquí muchas veces tenemos que tomar una decisión. ¿Con quién quiero estar bien? ¿Con Dios o con el hombre? David tomó una decisión. Por eso dice la palabra de Dios, mi pecado declararé. Y David tuvo que declarar su pecado al pueblo. A todas las personas conocieron que aquel hombre de Dios, que era un hombre que Dios estaba usando, que cantaba, danzaba, aleluya, ministraba, había cometido un pecado grave y lo tenía oculto. Pero por eso es que el Señor decía que David tenía su corazón conforme a Dios. ¿Por qué?
porque él prefirió declarar su pecado. Él decidió sacar esa vergüenza de su vida, de su casa. Y cuando él sacó esa vergüenza, Dios lo perdonó. Y aquí dice, mi pecado declararé y no encubriré mi iniquidad. No voy a seguir encubriendo mi iniquidad. No voy a seguir encubriendo mi pecado. No voy a seguir callando lo que yo he hecho, sino que voy a declarar. Y voy a traer a la luz lo que he hecho. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿A quién se la confesó? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Cuando David reconoció su pecado delante de Dios y lo confesó, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor lo perdonó. Si buscamos, aleluya, si buscamos aquí en 2 de Samuel, encontramos cómo él fue perdonado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Bendito sea el nombre de Dios. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirá. Aquí está diciendo Natán, Dios ha redimido tu pecado y no morirá. No morirá. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte, pero también cuando nosotros confesamos nuestros pecados somos perdonados, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, aleluya, con nuestros labios, seremos perdonados. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para vida eterna. Y por eso es necesario confesar nuestros pecados, declarar nuestras transgresiones, traerlas a la luz, para que Dios en su inmensa misericordia, aleluya, nos perdone, porque Dios, su misericordia es grande y su perdón es por toda la eternidad. Pero vemos como dice aquí, sigue diciendo, y mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En ese dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todo santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. En pecado tú no puedes agradar a Dios. En pecado tú no puedes orar. Tus oraciones no son escuchadas. Aleluya. En esa vergüenza, si tú tienes mucho tiempo con pecado oculto, tus oraciones no están siendo escuchadas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esta a él. Tú eres mi refugio y me guardará de la angustia. Con cántico de liberación me rodeará y te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar. Ahora, bien, tú pecaste, reconoce tu pecado y ven a la presencia del Señor. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos va a hacer entender por el camino que debemos caminar. Y no importa qué grandes sean tus pecados, no importa cómo sean,
Pero en este día, si tú estás dispuesto a declarar tu pecado delante de Dios, a confesar tu pecado y a no ocultar esa vergüenza que por largos años ha estado en tu corazón y en tu casa trayendo maldiciones, si en este día tú te atreves delante del Señor a sacar todo eso, Dios te va a perdonar, como hizo con David. Dios quiere lavar nuestras almas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar. Sobre ti fijaré, ¿qué dice? Y sobre ti fijaré en mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios va a sanar nuestra tierra. Y después que nuestra tierra son sanas, entonces sus ojos y sus oídos estarán atentos. Pero Dios está diciendo, mira, no sea como el caballo o como el mulo, que para poder obedecer o caminar tiene que tener un cabrí en la boca, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, que hacen de sujetar, aleluya. No sea como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabresto. ¿Para qué? Porque ese cabresto es un freno que maneja a donde quiera que va. Así que es necesario que en este día nosotros meditemos que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios está diciendo, si tú te arrepientes y sacas tu vergüenza de tu casa, de tu familia, entonces yo traeré gozo, yo traeré paz. Hermano, si tú eres esa persona que te encuentra, aleluya, en vergüenza en este momento, quieres sacar esa vergüenza de tu padre, de tu casa, repite conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóname, no soy digno de ti. Señor, reconozco que esta vergüenza la he arrastrado por largos años. Pero hoy te pido que limpie mi corazón, que limpie mi mente, limpie mis ojos. Porque hoy reconozco que he pecado delante de ti y te pido perdón en el nombre de Jesús. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Y comparte este mensaje con muchas personas, porque siento que hay muchas personas que necesitan oír esta palabra. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Amén y amén.